Y bueno, pues yo soy Mónica Leticia Castro Navarro, soy doctora, y bueno, vamos a trabajar un poquito sobre esta temática de la transdisciplinaridad y la interdisciplinaridad en el campo formativo, saberes y pensamiento científico. Muy buenas tardes, empezamos. Y bueno, aquí está nuestra portada del seminario del día de hoy. Ajá. Y bueno, lo que vamos a promover o vamos a trabajar un poco son los libros de talentos matemáticos, donde yo soy la autora, y vamos a ver cómo es que en estos libros se da esta situación, este trabajo de estas dos áreas de la situación, de la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Bueno, y primeramente vamos a ver cuál es el objetivo de la nueva escuela mexicana. Es el formar de alguna manera integral a niños y niñas adolescentes. ¿Qué queremos decir con esto? Que a los niños ya no podemos estarlos viendo de forma fragmentada. Yo creo que esa es una de las partes importantes que ustedes ya saben, conocen y estamos trabajando en este nuevo. No es la situación que este nuevo sea un nuevo tema, porque ustedes ya lo han visto en otros programas, en otras situaciones, que al niño ya no lo podemos ver fragmentado. Este es el área cognitiva, este es el área psicomotriz, no, ya son casos de que ustedes tienen que estar trabajando, informando que el niño es de alguna manera integral. Ustedes no van a correr y dejan, nada más se llevan las piernas o los brazos para correr y dejan la cabeza y dejan lo emocional en su casa. No, todo va con ustedes, todos somos un todo y de alguna manera esa es la parte importante que desde hace mucho tiempo estamos tratando de que esto se dé. ¿Para qué? Para que de alguna manera este aprendizaje sea pluricultural, colaborativo, equitativo y en muchos de estos sentidos. ¿Por qué? Porque el niño empieza a ver de forma global, de forma integral. El niño no ve el aprendizaje de forma fragmentada. El niño cuando, y más, no el niño, todos nosotros, todas las personas que estamos aquí, el ser humano y todo, cuando nosotros estamos viendo y trabajando, vamos a la calle, no vemos nada más la avenida como los burros con nuestro aparatito aquí, no, vemos una situación de un ángulo, ¿sí? De ciertas situaciones. Nosotros podemos ver la vista y vamos, que vemos hacia un lado y vemos hacia el otro y observamos lo que hay. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos viendo que el niño no ve nada más también una letra, una imagen, un coche, ve todo lo que hay a su alrededor. Y con este programa, eso es lo que se quiere. De alguna manera, que el niño vea de esta forma los aprendizajes. ¿Para qué? Para formar personas capaces de conducirse como ciudadanos autónomos, con sentido humano y crítico para construir su propio futuro. ¿Por qué? Porque de alguna manera ahí están los aprendizajes, ahí están las dudas, ahí está lo que está sucediendo, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Eso es lo que estamos queriendo hacer con esta situación, ¿sí? ¿Qué promueve este enfoque? Precisamente esa situación de la globalización y de estos contenidos para lograr un aprendizaje situado. ¿Qué es un aprendizaje situado? Fíjense que el hablar del aprendizaje situado es un tema muy largo y muy relevante e importante en este programa y en cualquiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque propicia la duda, la curiosidad, el deseo para aprender sobre temas relevantes para su vida personal y colectiva. El aprendizaje situado no nada más es de que digas de este momento, de esta situación. No, si estamos en ese sentido, estamos equivocados. El aprendizaje situado es el que nos va a llevar precisamente a esas metodologías que ustedes y que todos nosotros estamos queriendo en muchas ocasiones entender, aprender o comprender qué es lo que está sucediendo. En el aprendizaje situado se obtiene cuando los contenidos que se estudian en el aula se articulan con el entorno cultural local de las personas. ¿Qué queremos decir? Que son situaciones reales del contexto, o sea, no fuera de, no vamos a inventar que hay monedas de 2 centavos o que vamos a inventar, es que en otro mundo, en otro país, como a veces lo hemos dicho, es que no somos nosotros, son los maestros que existen, no, son situaciones reales. ¿Por qué? Porque al niño queremos llevarlo hacia esas situaciones reales, hacia su mundo que está viviendo. En muchas ocasiones, en los lugares de cada uno de nosotros hay diferentes, por ejemplo,
de medir o de ver las situaciones. ¿Cómo? Por ejemplo, vamos a comprar el frijol y en muchos lugares se vende por kilo o por litro. Y el niño, eso es lo que vive. Esa es su situación real del contexto. El niño tendrá que aprender cómo y cuándo está viviendo o cuándo está trabajando esa situación del kilo o del litro. ¿Qué significa comprar por kilo y qué significa comprar por litro? Esas son sus situaciones reales. Eso es lo que está viviendo. ¿Sí? El alumno es protagonista, aplicar y debe llevar lo que aprendió a la aplicación de lo aprendido, o sea, comprender lo que está viviendo con esas situaciones. El desarrollo de competencias no es tanto el competencias en el sentido de compatibilidad, sino en el sentido de ser hábil, diestro, en este sentido del trabajo que estamos realizando. Un trabajo cooperativo o colaborativo. Esa es la parte esencial de ese trabajo y por eso esas metodologías y teorías que se están proponiendo desde el punto de vista del plan y programa de estudio, no del plan y programa, eso es mentira, perdón. ¿Por qué? Porque el plan y programa te dice que tú puedes utilizar la metodología que tú más requieras y necesites con beso, pero debes llevar al niño a ese trabajo colaborativo y de cooperación, y de que no sea solamente de un lado, sino de los dos, y con que un trabajo en que todos participen, en que todo, y sobre todo al análisis y la reflexión. ¿Sí? Esta es una parte importante, por eso debemos trabajar y aprender y comprender qué es el aprendizaje situado, porque eso nos va a dar la pauta hacia lo que estamos trabajando, hacia lo que tenemos que hacer y hacia dónde queremos que nuestros niños vayan. Esto es mucho del trabajo de la teoría sociocultural de este Vygotsky. Entonces, de alguna manera, él es el que nos da la pauta de este aprendizaje, de esta situación, de este aprendizaje que tiene un papel fundamental entre las interrelaciones del aprendizaje, del contexto y la cultura. ¿Sí? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Es aquí que algunas metodologías, estas sí son metodologías, porque las otras son métodos que surgen de las metodologías, en la metodología del aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué? Porque no hay proyectos basados en problemas. Los proyectos ya son, de alguna manera, parte que contienen problemas. Aprendizaje en el servicio, aprendizaje cooperativo y análisis de casos. Si ustedes se dan cuenta, estas metodologías son de alguna manera las que a ustedes se les ha estado dando como las metodologías de proyectos. No son metodologías de proyectos, son métodos que surgen dentro de los proyectos, la forma diferente de estructurarlos, ¿sí? Porque estas son las metodologías que nos van a conllevar a este aprendizaje. Y es entonces que estas metodologías tienen aspectos fundamentales que nosotros debemos focalizar y llevar a la construcción del conocimiento en contextos reales, en las que el niño está viviendo, fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo, la participación en prácticas sociales auténticas de la comunidad. Ojo, oigan lo que acabo de decir, en participaciones prácticas y sociales auténticas de la comunidad, no inventadas, no de otra zona, no de otro lugar, no de otra región. Podemos llegar a hacer la comparación, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa dentro de, qué es lo que sucede en nuestro lugar? Y favorecer el desarrollo de capacidades reflexivas, críticas y un pensamiento alto de nivel. ¿Qué quiere decir alto de nivel? Que seamos reflexivos, críticos y analíticos. Que eso ya lo traemos visto, que eso ya lo traíamos analizado y ya lo traemos desde antes trabajado en que el niño sea reflexivo, crítico, analítico, creativo en lo que estamos trabajando, pero si nosotros no les damos esa acción, ¿qué va a pasar? Nosotros no podemos seguir trabajando con páginas, no podemos seguir trabajando con repeticiones continuas, no podemos hacer planas, todo eso, no, tenemos que el niño entienda para qué quiere sumar. A ver, ustedes les pregunto, ¿qué le van a enseñar al niño? ¿Para qué quiere el niño que aprenda a sumar? ¿O para qué el niño queremos que aprenda la raíz cuadrada? A ver, alguien que me responda de los que están aquí ahorita presentes. ¿Para qué el niño quiere aprender actualmente, ahorita en este momento, la raíz cuadrada? ¿Para qué?
¿Para qué le sirve al niño la raíz cuadrada en su vida diaria en este momento? ¿Alguien que me responda? ¿Alguien? ¿Nadie? No, bueno, no están atentos. Pero bueno, ¿al niño qué le va a servir más ahorita? ¿Sumar, restar o la raíz cuadrada? Pues lógicamente que la suma y la resta, porque son ya me contestaron, gracias. Exactamente. Sumar y restar, exactamente, Sandra. Exactamente. ¿Por qué? Porque es lo que necesita para su vida diaria, es lo que necesita para ahorita, no es lo que va a ser para las situaciones. Él ahorita no sabe si va a ser arquitecto o va a ser eso. Lo que requiere ahorita es solucionar esa problemática de las operaciones básicas. No creo que le sirva solamente, le sirve sumar y restar. Exactamente. Y el haber aprendido a sumar y restar, ¿qué va a pasar? Va a aprender a dividir y multiplicar, que son las operaciones que de alguna manera al niño le van a utilizar para su vida diaria, que son las que va a utilizar diariamente, ¿sí? Que va a trabajar para esta situación, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, que el niño comprenda y entienda estas situaciones diarias. ¿Qué vamos a pasar con los campos formativos? ¿Qué es lo que pasa con los campos formativos? El plan de estudios nos avisa que integran los contenidos nacionales que se busca promover durante el trayecto por la educación básica. ¿Qué quiere decir? Los contenidos y los procesos de desarrollo que el niño va a lograr de alguna manera obtener, ¿sí? Buscar qué aprendizajes, qué va a hacer, cómo le va a hacer, qué mínimo necesario necesita tener el alumno para lograr esto, ¿sí? Articulan con las distintas situaciones del contexto que se desean analizar, comprender y transformar. ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Para qué lo vamos a lograr? ¿Y para qué le va a ser útil esta situación? Esto es lo que tratamos con estos campos formativos. ¿Cuáles son los campos formativos que ahora nos maneja el programa? Lenguajes, saberes, pensamiento científico, ética, naturales y sociedades, y del humano y lo comunitario, correspondiendo que cada uno de ellos tiene disciplinas, ¿sí? Para el trabajo de estos. El único campo que se divide en dos pensamientos es el de saberes y pensamiento científico. Ese se divide precisamente en el científico, en el que se trabaja química, física y biología, y el de matemáticas, que es precisamente matemáticas, ¿sí? Pero ¿qué creen? Que este campo que nos está dando tiene toda una situación. En el campo formativo hay una descripción general que explica qué es el campo, que nosotros debemos conocer, aprender. La finalidad del campo. Estas finalidades de los campos son para la educación básica, es decir, que son para todo, desde preescolar hasta secundaria. Las especificidades del campo. Esta es la parte importante en la que ustedes deben de estar trabajando y viendo cada una de las fases. ¿Por qué? Porque en las especificidades del campo es donde se ve hacia dónde van a llegar. ¿Qué es lo que se quiere? Es de alguna manera su perfil de grado de la fase, porque vienen por fase, no vienen por grado, vienen por fase. Vienen los contenidos, que son los objetivos para conseguir el desarrollo del aprendizaje, que van a caer lógicamente en la especificidad del campo, y los procesos de desarrollo, que son los que orientan el desarrollo del aprendizaje a partir de cada fase. Entonces, si nosotros comprendemos esto del campo formativo, vamos a poder saber cómo organizar cada una de nuestras actividades. Y en el campo formativo de saberes y pensamiento científico, supone que los estudiantes participen en actividades como la resolución de problemas, conflictos complejos que involucren dichos procesos. ¿Para qué? Para que construcción del conocimiento científico. El niño debe saber qué es lo que debe hacer, cómo lo debe ser, investigador, debe observar, analizar, reflexionar. ¿Qué es el método científico? ¿Cuáles son las bases que esto requiere para poderlo trabajar? Pero ¿qué también nos dice este programa? Algo muy importante. No es para que se vean
de alguna manera independientes. Vamos a ver, como lo hacíamos antes. Vemos hoy biología, pura situaciones. Ahora física, a ver, vamos a empujar, vamos a traer la línea de caída, etcétera, etcétera. Ahora química, y vamos a ver experimentos y vamos a revolver. No, tenemos que aprender cómo manejar la situación del pensamiento científico relacionado con el pensamiento matemático. Es por ello que nos habla sobre la ciencia matemática, ¿sí? Para la interpretación de fenómenos y la resolución de problemas complejos. ¿Por qué? Porque de alguna manera el pensamiento científico más el pensamiento matemático nos va a dar por lógica el campo formativo, saberes y pensamiento científico. Con esto, ya nosotros nos estamos dando cuenta de que no son autónomos, no son libres, no son nada. Y nosotros lo reconocemos porque sabemos, por ejemplo, si nosotros queremos trabajar en química una fórmula o en física una fórmula, ¿qué requerimos? Saber las matemáticas, saber qué es A más B, qué quiere decir A y qué quiere decir B. Y eso nos lo enseñan en matemáticas para poderlo aplicar en la física. Estas son precisamente la situación de la interdisciplinariedad. ¿Qué queremos decir con la interdisciplinariedad? Corresponde a una integración de disciplinas que contiene un campo formativo, es decir, el pensamiento científico más el pensamiento matemático. No podemos dejarlos por fuera, no podemos dejarlos libres, ya no podemos dejar de ver del pensamiento científico sin el pensamiento matemático. Y lógicamente para llevarlo a qué? Al aprendizaje significativo. ¿Por qué al aprendizaje significativo? Precisamente por esto, porque de alguna manera queremos, ¿sí? Que el alumno, ¿sí? Se dé cuenta que no nada más es ver las cosas por verlas, ¿sí? No nada más es dejarlo todo así, ¿sí? Sino que esto tiene de alguna manera un porqué y un para qué, ¿sí? Y el desarrollo. ¿Para qué va a aprender las matemáticas? ¿Para qué va a aprender la biología? ¿Para qué va a aprender la química? ¿Qué utilidad tiene para su vida diaria en su nivel, en su fase, en su momento? Y esto lo vamos a ver claramente en los libros de talentos matemáticos, en los que yo soy autora. ¿En qué pasa, por ejemplo, en talentos de primer grado? Hay un tema y un contenido que nos habla sobre saberes familiares comunitarios que resuelven situaciones y necesidades en el hogar y la comunidad. Y el proceso de desarrollo se dice, se familiariza con historias, mitos, leyendas de la tradición oral de la comunidad que explican fenómenos de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que aquí el contenido es del pensamiento científico y estamos viendo cuáles son los fenómenos naturales de la vida diaria del niño o que tenemos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos hablan sobre las leyendas del Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Y aquí estamos trabajando figuras geométricas. No lo dejamos nada más a que, es el Popocatépetl, o lo trabajamos como una leyenda, o lo trabajamos, no, es la correlación de este pensamiento científico con el pensamiento matemático. Esta es la correlación interpersonal de las disciplinas de un campo. ¿Cómo podemos correlacionarlas? Otro es el sol y la luna. Y este es muy común y muy claro que nosotros lo trabajamos en matemáticas. ¿Por qué? Porque trabajamos lo que hace el niño durante el día y la noche, ¿sí? Sus actividades, sus situaciones. Y este es parte del pensamiento científico, pero también es parte del pensamiento matemático. Como verán, van unidos para dar ese campo. El águila y el nopal también es otra de las leyendas, otra de las fábulas que también podemos trabajar en distancias, conteo, cantidad, pies, etcétera, para poder trabajar esta situación y estamos trabajando leyendas, ¿sí? Este es otro. En otro de los contenidos que trabajamos en Talentos 2 es México. Trabajamos trajes típicos, zonas arqueológicas, juguetes que produce mi país, escudo de mi país, la República Mexicana.
Este tiene, compara y organiza elementos del entorno como objetos cotidianos, artesanías de la comunidad, de acuerdo con uno o dos criterios definidos de sus pares. ¿Por qué? Porque de alguna manera aquí estamos viendo que, y acuérdense, y aquí estamos viendo que este pertenece igualmente al pensamiento científico. Pero ¿cómo lo vamos a correlacionar con las matemáticas? ¿Cuántos trajes tenemos? ¿Cuántos es? 6, ¿sí? ¿Cuáles son los trajes típicos? Y ya estamos correlacionando esta situación, ¿sí? Aquí están las zonas arqueológicas y trabajamos totalmente las figuras geométricas, ¿sí? En cuál es el redondo, el cuadrado, el triángulo, ¿sí? Para que ustedes vean que no nada más es ver las acciones por verlas. Juegos típicos de madera, ¿sí? Vemos cantidad, cuáles son, vemos seriaciones, secuencias, ¿sí? Etcétera. Y ya aquí en monumentos, las artesanías, alimentos, los escudos de mi país. Los escudos de mi país todos tienen figuras geométricas, todos, absolutamente todos. Este tema lo vamos a retomar ahorita con lo de la transdisciplinaridad para que vean cómo lo podemos trabajar desde el punto de vista de la interdisciplinaridad y cómo lo vamos a trabajar este mismo tema desde el punto de la transdisciplinaridad. Y la República Mexicana, aquí vemos distancia, capacidad, cuál es más lejos, cuál es más cerca, con cuál cabe más, cuál cabe menos, etcétera. Y bueno, con esto terminamos. Y en tercero, tenemos uno que es precioso también, un tema, que es hagamos química. Aquí trabajamos laboratorio, experimentos, a pesar, hagamos una mezcla de colores y la tabla periódica. Yo no quiero que ustedes se pongan tensos, ni sufran, ni se acongojen, porque nos hemos dado cuenta que cuando hablamos de tabla periódica o de estos contenidos, ustedes se ponen muy nerviosos porque piensan que vamos a trabajar temas complicados. No, tenemos que darle el grado de dificultad. Yo quisiera que alguien me respondiera en esto que estamos haciendo de tema, hagamos química, ¿qué estamos trabajando? ¿Una situación didáctica o una secuencia didáctica? Rápidamente, alguien que me conteste. ¿Qué estamos trabajando? ¿Nadie? Jule, ahora sí están medio chicopalados, ¿eh? ¿Qué les pasa? Bueno, estamos trabajando. Ya me contestaron. Perfecto. Ahí vamos, sí. Situaciones didácticas. No estamos trabajando secuencias didácticas, porque dentro de las secuencias estamos trabajando situaciones didácticas y que estos les va a ayudar a que ustedes puedan construir, ¿qué creen? Sus proyectos. ¿Cuál es la diferencia entre una secuencia y un proyecto? ¿Qué es lo que nos hace una diferencia entre secuencia y situación didáctica? Entre secuencia didáctica y proyectos. Porque ustedes estuvieron trabajando secuencias didácticas hace mucho tiempo. Precisamente, algo muy simple. Les voy a dar de respuesta. Son un producto que les sea útil a la comunidad. ¿Por qué son secuencias? Porque dentro de las situaciones, este es el tema hagamos química y mi subtema es laboratorio. Y estas son las situaciones, o sea, son las actividades, ¿sí? Laboratorio, estamos viendo capacidad, la numeración, vemos diferentes formas, figuras, etcétera, ¿sale? Experimentos, aquí vemos también cuáles besos están igual, cuáles están menos, vemos los números y aquí hay un desafío, ¿sí? A pesar, nosotros estamos viendo la capacidad, el peso, etcétera, ¿vale? Aquí está la tabla periódica. Ay, perdón. La tabla periódica, que es la que todo mundo así como que dice, ¿qué vamos a hacer para los niños de tercero? ¿Cómo creen que le vamos a poner? A ver, todo se trabaja con base en la situación. El niño en esta edad está curioso, está con la situación de saber más, de querer saber más, de ver qué es lo que está pasando. ¿Qué vamos a trabajar con la tabla periódica? ¿Cuántos elementos tiene cada color? ¿Cuántos? Y anota el número en la siguiente tabla. Cuéntalos y anota.
¿qué vamos a contar? Estos elementos, ¿sí? La única fórmula que vamos a trabajar es la de H2O, agua, que son, ¿qué? 2 de hidrógeno más 1 de oxígeno. No nos vamos a ir a más allá. No vamos a hacer. Es más, actualmente ahora muchos jóvenes a nivel secundaria están trabajando muchas palabras de esto, construyendo palabras. H más O más L más A, ¿qué nos da? Hola, ¿sí? O AMO nos da amor. Y nada más están utilizando las palabras de la tabla periódica para construir palabras. Entonces, nosotros no nos vamos a complicar, no nos vamos a conflictuar, solamente lo que queremos es que el niño aprenda, comprenda qué es lo que estamos haciendo y que hay diferentes elementos, ¿sí? Que para qué, para conocer el agua, pero no le vamos a decir, mire, es que no, eso que lo resuelvan cuando sea necesario, ¿sí? Estamos trabajando ahorita, ¿por qué? Porque después él nos va a preguntar qué pasa con el agua, qué está sucediendo con el agua. Son temas que vamos a estar trabajando para su vida diaria, ¿sí? Y aquí es donde trabajamos la transdisciplinariedad. ¿Qué trabajamos con la transdisciplinariedad? Son los esfuerzos de investigación o de nosotros o que el niño hace en problemas que cruzan los límites de 2 o más disciplinas. ¿Qué quiere decir? Que lo que ustedes estaban haciendo antes de la transversalidad, ¿sí? Ahora se llama interdisciplinariedad. ¿Por qué? Transdisciplinariedad, ¿por qué? Porque ahora trabajamos disciplinas. Antes trabajamos transversalidad, ahora trabajamos transdisciplinariedad, ¿sí? Eso es lo que estamos trabajando. Aquí es, ¿qué relación podemos tener de lenguajes con saberes y pensamientos, con ética, naturaleza? Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar como parte principal y esencial, primero, un campo, ¿sí? Y de ahí, ¿qué sobre ese campo? ¿Hacia dónde vamos? Aquí está. Números, números y números. Números en náhuatl, números en inglés, a pensar, seguimos los pasos náhuatl, a colorear en inglés. El saber es pensamiento como herramientas para resolver situaciones del entorno en diversos contextos, que es el pensamiento matemático. Dice que en su lengua materna, números en canciones o juegos. ¿Sí? ¿Qué creen? Que se relaciona con el campo de lenguajes. Reconocimiento de peso de la diversidad lingüística al identificar las formas en que se comunican las distintas personas de la comunidad. Reconoce que hay personas que se comunican en lenguas distintas. Y estamos hablando del mismo contenido. Luego seguimos con el campo, este no era este es el mismo, perdón. Campo formativo de lo humano y lo comunitario. Construcción de la identidad personal a partir de su pertenencia a un territorio, su origen étnico, cultural y la interrelación con personas cercanas. Estamos hablando del campo formativo de lo humano y lo comunitario. Como verán, es el mismo tema. ¿Por qué se relacionan? Aquí están los números en náhuatl. C, Ome, J, Nahui, Macuchi, Chicuase, Chicomé, Chicuel, Chichanahui y Matlatli. Estamos hablando en otro idioma. Pero ¿qué tenemos? Que hay niños que en otro estado, en otro lugar, también lo hablan y que los reconocen. Pero también, si nos vamos al norte, vamos a hablar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué estamos hablando? Los números en inglés. Y muchas veces aquí los hablamos, los trabajamos. ¿Por qué? Porque los niños ven en su comunidad o en su lugar o donde se encuentran. ¿Qué dice? 4, 3, 6. ¿Qué estamos hablando? ¿Sí? Aquí seguimos los pasos, que el niño lo lleve hacia una situación de camino en juego, porque muchas de las actividades nos dicen que tenemos que trabajarlo de forma de juego. Y ahora colorear en inglés. Para que el niño pueda aprender los colores, ¿vale? Ahora tenemos el que yo les decía. Nuevamente regresamos al de segundo grado, que es el tema 7 de México, que está en las zonas arqueológicas. Igualmente nos vamos porque nuestro base principal va a ser el del campo formativo matemáticas, pero ¿qué creen?
En el campo formativo, ética, naturaleza y sociedad se relaciona porque se interesa en elementos características de su comunidad, como la música, la danza, el baile o los objetos tradicionales. Y entonces estamos correlacionando con eso. En el campo formativo, ética, naturaleza y sociedad. Ay, no, perdón. Este es lenguajes, perdón. Este es el campo formativo lenguajes y este es el de ética, naturaleza y sociedad. Este es conoce y disfruta lugares de relevancia natural, cultural e histórica de su comunidad y país, como monumentos, zonas naturales, protegidas, museos o casa de la cultura. En todos nuestros lugares de vida, en todas nuestras comunidades, existen casa de la cultura, existen zonas naturales, existen museos, zonas arqueológicas. Entonces ya estamos correlacionando estos con nuestro campo formativo, ética, naturaleza y social. Y desde luego de lo humano comunitario, porque distingue alimentos, bebidas que son saludables, así como los pone en riesgo la salud, reconoce que existen opciones alimenticias sanas que contribuyen. ¿Por qué estamos relacionando este? Porque uno de los contenidos es este. ¿Qué se produce en mi país? ¿Qué es lo saludable? ¿Qué es lo que podemos comer? ¿Qué es lo que podemos trabajar? ¿Qué es lo que comemos día a día? ¿Sí? Y estamos correlacionando. Aquí están las figuras geométricas, nuestras artesanías, cuáles son, cómo se configuran, nuestros museos, nuestros monumentos, nuestras esculturas, qué figura tienen, cuáles son más grandes, cuáles son más altas, cuáles son más largas, ¿sí? Cuántas cantidades tienen, etcétera. Y estamos relacionando las matemáticas con los otros campos formativos, ¿sale? Esta es zonas arqueológicas, ¿sí? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué sucede? Por ejemplo, el calendario azteca. ¿Qué situación tiene? ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus figuras? ¿Sí? ¿De qué lugar son? ¿Sí? Que es una de las partes importantes en esta temática, que es la que hablábamos hace un rato. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el que está? Si yo estoy viviendo en Yucatán, hay zonas también arqueológicas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las que nos están dando? ¿Para dónde nos están llevando? ¿Qué es lo que nos están saliendo? En Jalisco, ¿cuáles son las que ustedes tienen? A mí me gustaría ahorita algunos de ustedes que me dijeran, ¿cuáles son las zonas que ustedes trabajan? ¿Cómo lo han correlacionado esta transdisciplinariedad y cuáles han relacionado con su interdisciplinaridad en su trabajo diario? Esperamos rápidamente respuestas y ustedes cómo han trabajado estas temáticas, cómo han estado trabajando estas situaciones con, no nada más con su país, con su estado, con qué otras temáticas han correlacionado estas temáticas. Espero respuestas rápidamente, a ver qué pasa con los compañeros, a ver, si no voy a empezar, a ver, Tere, Sonia, Tere, ya te apagaste, Silvia, Gabriela, ¿alguna de ustedes? Profesora Brenda, Norma, ahora, ¿por qué están tan aburridos? Mayra, que fueras desde las primeras que te inscribiste, que entraste a nuestro webinar, ¿cómo han correlacionado? ¿Cómo han interpretado? ¿Cómo han organizado esta interdisciplinar o esta transdisciplinaridad con sus actividades diarias? ¿Cómo les ha costado trabajo? ¿Cómo han estado trabajando estas temáticas entre ustedes mismos, en su trabajo diario, en sus situaciones? De los que han estado respondiendo, de los que han contestado. Sandra, Lourdes, Rosario Zavala, que nos han respondido cómo han trabajado estas situaciones. Contar cuántas pirámides hay. Exactamente, Lulu. Ahí está. ¿De dónde nos estás, de dónde te estás, cuánto mide? ¿De dónde nos estás, de dónde, te estás comunicando con nosotros, Lulu? ¿Por qué? Porque esto es importante. ¿Cómo lo has relacionado de tu comunidad, de tu situación, de México, de la Ciudad de México? Perfecto, Lulu. ¿Y tú cómo lo has correlacionado aparte con la Ciudad de México? Con tu situación, con las situaciones. Trabajo en Naucalpan. Ok, Naucalpan, ¿qué nos trae? ¿Qué nos tiene, Lulu?
¿Qué nos da? Naucalpan, ¿qué habilidades o qué tenemos cercano a nuestra comunidad que nosotros podamos estar correlacionando estas temáticas, esta transdisciplinaridad y esta interdisciplinaridad con la que nosotros estamos trabajando? ¿Cómo has correlacionado, por ejemplo, la física con las matemáticas? ¿Cómo has correlacionado la biología con las matemáticas? La torre de satélite. Imagínate, la torre de satélite. ¿Qué nos da la torre de satélite? Nos da altura, forma, figura, ¿sí? ¿Y qué significa la torre de satélite para ustedes? ¿Sí? Son depósitos de agua. Fíjate qué importancia nos está dando esa situación ahorita con la escasez del agua. ¿Cómo lo podemos estar trabajando? ¿Qué nos da eso para que nosotros lo podamos estar trabajando desde el punto de vista de nuestra transdisciplinaridad y nuestra interdisciplinaridad? Los niños te han preguntado qué son eso, para qué sirven, por qué están ahí, ¿sí? Pero hasta los colores en inglés lo hemos relacionado. Exactamente, exactamente, ¿sí? Entonces, ¿pero para qué? Para que conozcan el aspecto de su vida diaria, de lo que están trabajando en su momento, para que vean lo que están viviendo en este momento, ¿sí? ¿Algún otro que nos quiera trabajar? Sandra, Miriam, Neri, Norma, por ahí andaba otras compañeras, Adolfo García, a ver un hombre que está por ahí, Aida, dice, para que conozcan lo que hay en su hábitat, exactamente, ¿sí? Y que, bueno, y aquí lo importante es que sobre todo el conocer lo que hay en su hábitat les está llevando, ¿para qué? Para que les sea útil a su comunidad o a su vida diaria, que le conozcan la importancia de que esto les es útil para qué, para su vida diaria, porque esto de las torres de satélite, ahorita que estamos viendo son depósitos de agua, ahorita que está la escasez de agua y todo eso, van a preguntarte, y entonces si esos son depósitos de agua, ¿por qué hay escasez de agua? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿De dónde viene entonces la escasez de agua? ¿Por qué tenemos que estar juntando agua para poder tener para nuestra vida diaria, para nuestras situaciones, para todo eso? ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que tenemos que empezar al niño. ¿Y cuál es lo que nos está llevando a esto? A nuestro eje articulador, pensamiento crítico, que es uno de los principales pensamientos críticos. El pensamiento crítico es el principal que estaremos trabajando en el campo de formativo, saberes y pensamiento científico. ¿Por qué? Porque al niño lo vamos a cuestionar. Porque ¿cuál es la base principal de saberes y pensamiento científico? Es precisamente el cuestionar, tenerle la duda, llevarlo al método científico. Es a donde el niño tendrá que empezar a trabajar y empezar a conocer cuáles son sus dudas, cuáles sus preguntas, hacia dónde lo tenemos que llevar. ¿Alguien más que me gustaría, por favor, trabajar con ella? Otra vez, Lulú, ¿sí? Hemos tenido que implementar, debido a la escasez de agua, una medida para que con ella laven sus manos. Exactamente. Y yo te preguntaría, y si los niños te preguntaran, bueno, y si están las torres de satélite como depósitos de agua, ¿por qué tenemos que hacer la implementación de juntar o de unir o de recolectar el agua para lavarse las manos? ¿Por qué tenemos que recolectar el agua de lluvia ahora que vaya a llover? ¿Por qué tenemos que utilizar todo eso? ¿Por qué? Porque eso ya nos va a conllevar a otras acciones y que están en la vida diaria y son problemas que la misma sociedad nos está dando hacia nosotros. ¿Qué estamos haciendo con el libro de talentos matemáticos? Precisamente esta situación, que nosotros y ustedes con parte de temáticas de la vida diaria que pueden estar utilizando, las correlacionen con las matemáticas. ¿Para qué? Para que ustedes lo saben y no es que sea mentira ni estemos inventando, sino que las matemáticas se ven en todo y en cada uno de los temas de la vida diaria. ¿Por qué? Porque nosotros desde que nos amanecemos empezamos a organizar nuestro día, empezamos a ver a qué horas me tengo que levantar, empezamos a organizar nuestra situación de a qué horas voy a poner el despertador, ahí estamos viendo números en todo momento y estamos correlacionando todo. Es lo que yo les decía hace un momento al inicio. Todo el niño lo ve de forma globalizada.
no lo ve de forma fragmentada, el niño lo ve de forma integral, global. ¿Por qué? Porque ustedes también lo ven así. Lo que pasa es que nos acostumbramos a que ya lo trabajamos día a día, a que estamos en esa situación acostumbradas a vivirlo con esta temática. Y bueno, ahorita ya que trabajamos un poquito de esta temática y de estas situaciones, ¿qué es lo que pasa? Que hay momentos y fases de esta acción de la transdisciplinaridad y la interdisciplinaridad. Primero tenemos que trabajar la disciplina, después la multidisciplina, después la interdisciplina y luego la transdisciplinaridad. ¿En qué consiste? La disciplina es monogámica, es disciplina que representa de alguna manera la forma aislada para que un estudiante, por ejemplo, aprenda únicamente biología, que únicamente sea sobre un tema específico, sobre algo, sobre una disciplina. La multidisciplinaridad es cuando se compete en química, sociología, lingüística, es decir, con otra disciplina muy diferente a esta disciplina, y después llegará a esta correlación de la interdisciplinaridad. Es llevar cada campo formativo a la vida cotidiana y adaptarse a nuestras comunidades, y gracias por sus cursos. De nada, corazón, profesora Brenda. ¿Sí? Y bueno, y de alguna manera, la última, que sería la pluridisciplinaridad, que es la coordinación normal que da áreas de conocimiento entre sí y de uno mismo. Es decir, la combinación de física, química, geología, historia, sociología, etcétera, que es la transdisciplinariedad también en este sentido. Entonces, como verán, no es fácil, no está sencillo, es de alguna manera la correlacionar las disciplinas, integrarlas y saberlas. Sé que de alguna manera ustedes ya lo han trabajado, ya lo han vivido, sobre todo en el trabajo de la situación de la transdisciplinaridad que se viene trabajando desde hace tiempo, desde el programa 2017, y esta es parte importante de lo que nosotros estamos trabajando. Pero ahora se trabaja transdisciplinaridad, ¿por qué? Porque trabajamos con disciplinas, con una disciplina que es precisamente, porque ya llevar un orden, llevar una coherencia. ¿Qué quiere decir disciplina? Llevar orden, llevar secuencia. Es por eso que ahora se llaman disciplinas. En ese sentido, para llevar una situación de orden más claro y preciso. Y bueno, vamos a entrar ahora a la sección de preguntas y respuestas, en donde me gustaría que ustedes preguntaran, hicieran todas las dudas y preguntas de lo que estamos hablando de este tema, y para poder seguir aclarándoles esta situación. Ok, veamos. ¿Qué dice Fabiola? ¿Podría volver a poner la diapositiva 3 anteriores a esta, por favor? ¿Cuál es, corazón? 3 anteriores, ¿esta o esta? ¿Esta o la otra? ¿O esta? ¿Esta? Fabiola. Bueno, te pongo esta y te pongo esta para que tú las puedas ver, comprender. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Alguna otra situación? Hola, hola. ¿Ahora qué les quedó muy claro, muy preciso? ¿O qué pasó? Que está todo, o ya nos queremos ir de vacaciones. Yo creo que eso es lo que pasa, que ya nos queremos ir de vacaciones. ¿Alguien más? Bueno, yo soy la doctora Mónica Leticia Castro Navarro, trabajo en Editorial Trillas. ¿Y qué es lo que pasa? A veces somos alumnos, otras somos maestros. A ver, antes de que le lea, ¿alguien me quiere preguntar? Sale. Ay, perdón, ya se nos fueron varias.
Ahora sí nos llegó Fabiola Lourdes. El Consejo Técnico de marzo cuestionaba nuestra directora, en que les cuestionaba los libros hasta qué número llegan. Híjoles, eso es la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros, talentos matemáticos, hasta tercer grado llegamos hasta el 100. El libro Leer, Juega y Aprende llega hasta el 5,000. Hay libros que llegan hasta el 50, hasta el 60. Todo depende hasta dónde quieras llegar. Regularmente y bajo situaciones de estas, llegamos hasta el 100 en tercero de preescolar. Estamos trabajando del 1 al 10 en primero, hasta el 50 en segundo y hasta el 100 en tercero. ¿Cuántos proyectos son sugeridos durante el ciclo escolar? Laurita, ¿cuántos proyectos? Depende. Depende porque no es la única metodología que puedes trabajar. Y el plan de estudios te lo dice. Que tú, bajo las situaciones de tu ética, de tu autonomía profesional, podrás decidir tu metodología de trabajo que más te convenga. Si durante el transcurso de tu proyecto o de tu situación o de tu secuencia didáctica, tienes dudas de que un aprendizaje de los niños tendrás que hacer un alto total y enseñarle y darle prioridad a ese aprendizaje del niño. ¿Qué yo te sugiero? Que por lo menos puedas hacer proyectos que será por lo menos unos 5 al año, ¿sí? En lugar de hacer festividad del Día del Maestro, en Día de las Madres, pues hagan un proyecto, festividad del niño hagan un proyecto, situaciones que las conlleven ya a diferenciar qué es lo que queremos también con esto, qué se quiere con esto y qué es lo que se interesa, y esto no es nuevo también, la transformación de cómo estamos enseñando al niño. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya no podemos seguir enseñando como nos enseñaron a nosotros. Los niños ya no son lo mismo. Entonces, los proyectos pueden ser 2, 3, 5, pero tú llevar el aprendizaje a las situaciones. ¿Vale? Dice, pero el año pasado, ¿qué, Lulu? Agradezco mucho su atención y apoyo con estos materiales que son de mucha ayuda a nosotros como docentes. De nada, Lupita. Dice, buenas tardes, maestra Moni. Usted siempre está clara con todo lo que explica y el manejo que hemos estado haciendo principalmente, esto nos ayuda para clasificar los saberes. Gracias por su apoyo. Pues más que nada para que ustedes puedan estar trabajando estas acciones, estas situaciones, Eva, para que ustedes vayan aclarando hacia dónde van con la situación de esta transdisciplinaridad, interdisciplinaridad, porque nada más les dijeron, ahora tienes que trabajar esto, pero no les dicen por dónde y cómo lo van a trabajar. ¿Qué quiere decir inter dentro, trans fuera? Entonces, tenemos que llegar, pero ya ven cómo tenemos que primero entender qué es una disciplina, hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué vamos a hacerles? Resolverles o apoyarles a su trabajo diario. Dale, gracias, Eva. Del compromiso que tenemos con los niños, nos decía que es un trabajo por equipo, totalmente. Esto sí, es un trabajo de equipo, pero también ustedes deberán tener la consideración importante de ver hasta dónde pueden llegar, y por eso fue su programa analítico, qué es lo que ustedes deben llevar y cuál es lo principal para los niños. Y nos decía también que trabajamos 3 o 4 proyectos, pero bien estructurados. Estoy de acuerdo con ella, por eso te lo dije. A lo máximo 5, pero bien estructurados, bien formados. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles son las partes principales? ¿Cuál es un inicio, desarrollo y cierre? Y pueden trabajar cualquier campo, cualquier situación, cualquier estructura, Lulu, pero bien estructurado, que te dé un buen aprendizaje en el niño. Puedes hacerlo, es más, como una parte de una evaluación después de los aprendizajes, porque eso es la parte importante, que el niño vea reflejado lo que aprende en su vida diaria. Y el proyecto es lo que te va a dar. Ya me quedó más claro para trabajar con los pequeños. Perfecto, Mayra, gracias.
porque yo dije, ¿qué pasó? Nadie me responde. Gracias por la guía que nos da, gracias. Perdón, maestra, sacó la plataforma, no la escuchaba. Ah, te sacó de la plataforma. Ok, Fabi, está muy bien. Muchas gracias por su apoyo, considerando que son unos libros muy bonitos, ya que como docentes nos ayudan a aprender cómo relacionar los temas y sobre todo hacen críticos a los niños. Exactamente, eso es lo que queremos y esa es la parte importante. Algo que yo les digo y que debemos entender y comprender es una situación. Antes los libros de texto eran materiales didácticos. ¿Por qué materiales didácticos? Porque estaban correlacionados, directos con los programas. Estaban guía uno con otro, estaban todos interrelacionados. Tema 1, tema 1. Tema 2, tema 2. Ahora no. Ahora desde que la situación que el doctor Max Arriaga los convirtió en recursos didácticos, son recursos que ustedes pueden utilizar para el aprendizaje del niño. Y él lo dijo y lo manejó perfectamente y los mencionó. Los libros de texto que está sacando la Secretaría de Educación Pública, si les son útiles, los podrán utilizar. O si no, podrán utilizar cualquier otro libro o cualquier otro recurso que les sea útil para sus clases diarias. Entonces, ustedes pueden llevar a cabo la utilización de un libro que les sea útil para el aprendizaje, para lo que ustedes quieren. ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender? Esto, nuestro programa, atender y comprender cada uno de nuestros contenidos, tener bien preparado y bien puesto nuestro programa analítico y entonces sí, poder saber qué es lo que queremos y entonces a partir de ahí tomar las decisiones de esto. Fabiola, gracias por sus cursos muy interesantes. Gracias, Fabi. No sé si haya por ahí alguna otra pregunta, alguna otra duda, alguna otra aclaración que quieran hacer en este sentido, para que los vayamos siendo. Alfonso, Adolfo, valiosa información, saludos Mónica por parte de Adolfo Nambo desde Acapulco. Hola Adolfo, saludos. Sí, espero que les haya claro y que estemos en esa cuestión clara y precisa, que no es la situación de la complicación de la situación. No nos compliquemos, no nos conflictuemos, todo es sencillo, solamente es entender por dónde vamos y qué es lo que queremos, ¿sale? Y bueno, no sé si hay alguna otra duda, aclaración, pregunta y si quieran alguna otras situaciones para que pueda dar por terminado nuestra actividad. Pero antes, por favorcito, quiero que vayamos a esto. Al finalizar el webinar, les hará llegar una encuesta a favor de responderla, ¿sí? ¿Por qué? Porque es para nosotros en beneficio de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque ahí ustedes pueden poner qué otra temática, qué otra cuestión, qué les interesaría saber, qué les gustó, qué no les gustó del webinar y qué más quisieran saber sobre esto. Y aquí están también los teléfonos de lo que es nuestro proceso y del departamento de webinar, en donde ustedes ahí está el correo para que les llegue información, para que puedan preguntar, para que manden el correo y nos puedan estar mandando información. Y si no, el centro de distribución y ventas, por si alguna de los libros de texto que nosotros trabajamos, manejamos o contamos con ellos, les interesan, aquí hay atención al cliente, que está también el correo, y entonces cualquiera de nuestros 57 puntos de venta podemos canalizarlos, decirles cuál es el que les interesa y mandarles a personas para que ustedes los atiendan, los vean y estén con ustedes en sus escuelas, en su situación y les puedan ayudar. Trillas, gracias. Y vamos a ver qué otras preguntas me mandaron. Dice Eva, maestro, ¿usted tiene libros del plan? ¿Del plan? ¿Cómo del plan, mi amor? ¿Del plan de estudios? Será, pues ese plan, el plan de estudios está en internet. Si no, con mucho gusto, ahorita te pongo mi correo y me lo pides y te lo mando. Libros, pues estos están relacionados con el programa de estudios, con el plan de estudios y todo esto. Sí, el plan de estudios de la SEP, pues está ahí. Ajá.
Gracias, excelente. Ojalá pronto pueda tener sus cursos presenciales. Desde luego en eso ya estamos, Brenda, ya estamos en eso. Usted póngalo ahí y desde luego que sí, con mucho gusto lo estamos trabajando. Sí lo tengo. Ok, Eva. Entonces, el plan de estudios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es que no tenemos, Eva, la situación de que vamos a tener un libro de texto ya apegado al 1000 por 1000 al programa que dice, sí tenemos ahorita para preescolar los que son de Piccolo, en donde sí vienen todos los contenidos, por ejemplo, están los Piccolos de lenguaje, están los Piccolos, está mi guía, que también son para preescolar, en donde vienen todos los contenidos y se trabajan para que ustedes los puedan ir correlacionando con la situación de los programas. Pero cada uno de esos libros tienen sus metodologías propias. Yo tengo una metodología que se basa a partir de secuencias didácticas que les ayude a temáticas integradas y que de alguna manera les lleve, si es necesario o puedan utilizarlo, a proyectos. Y si no, pueden trabajar también el libro de mi guía, que está de preescolar, que ya está a la venta, el libro de Piccolo Lenguajes, que ya está, tiene todos los contenidos y procesos en ese sentido, para que ustedes lo trabajen, y cómo podemos correlacionar también los ejes articuladores. Y bueno, estos son temas que de alguna manera a ustedes ahorita en este momento les está costando trabajo, están dudando de cómo correlacionar estas temáticas. Y bueno, yo soy autora, sí, yo soy autora del libro de talentos matemáticos. El libro de talentos matemáticos segundo y tercero ya está totalmente correlacionado en la parte de arriba con los campos formativos de lenguajes y con los contenidos, procesos y ejes articuladores, cada una de las actividades que tiene el libro. Es más, por ejemplo, ahorita se los menciono, ¿no? Me regreso a la actividad, una de las páginas. Aquí, en esta parte de aquí arriba, ya viene el contenido, el proceso, el eje articulador de lo que estamos trabajando para que ustedes ya lo correlacionen con su planeación. Cada una de esas actividades, de estas situaciones didácticas, están correlacionadas con cada campo. Entonces, de alguna manera, esto les ayuda ya a que ustedes puedan tenerlo como base de su planeación. Esto que yo les puse al principio, en esta situación es de alguna manera la acción de una forma general de ese tema, pero cada una de las situaciones didácticas, que es una secuencia de lo que trabajamos, la contiene y está relacionada con el campo. El de segundo y tercero, el de primero estamos en trabajo con eso, pero pronto estaremos trabajando. El libro está trabajado para trimestres, trae su diagnóstico, trae sus 3 evaluaciones parciales y aparte al final de viene un juego matemáticos, por ejemplo, trae el juego de la oca, juego de memoria, lotería, para que ustedes puedan trabajar con los niños en este sentido relacionado con las matemáticas. Y viene la sección recortable para que ustedes la tengan. Yo no sé si haya alguna otra pregunta que les pueda contestar. ¿O en duda? ¿Ya no? Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Más que les agradezco muchísimo toda su participación, apoyo y el que hayan estado con nosotros el día de hoy. Definitivamente agradezco a todos y cada uno de los participantes, cada uno de ustedes que estuvieron aquí con nosotros y muchas gracias. Esperemos vernos pronto. Sí, ya estamos con los cursos presenciales. Vamos a hablarle a Rosario para que ya nos autorice un curso presencial. Ya estuve en el Politécnico, pronto vamos a estar en la casa de Miscuac, trabajando precisamente el programa analítico y esperemos pronto poderles dar respuesta a todos y cada uno de ustedes en este trabajo de esta nueva escuela mexicana. Y muchas gracias a todos ustedes por su participación y apoyo.
Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Ah, espérense. Hay uno más que entró por ahí. A ver. Títulos para primaria. Ok, perfecto, lo consideramos. Excelentes libros, gracias. Muchas gracias, Lulu. Gracias, Edith. Gracias a todos ustedes. Y verdaderamente les agradezco mucho su participación y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias.